Buenas tardes, mis hermanos. Daremos comienzo a este santo servicio en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a este culto tan especial. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir su clemencia por este lindo y hermoso momento. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor, por este lindo privilegio que tú nos das de alabar y bendecir tu santo nombre. Prepara tu pueblo que va a recibir un mensaje más a su vida. Llénalo de tu gracia, de tu que tú ocuparás en esta tarde. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para estar atentos a lo que Dios hablará a su vida. Amén. Vamos a cantar el himno 282. Jesús es mi Rey soberano. Oh,
Señor bendiga el coro que cantó. Y ahora escucharemos su santa palabra. Que el Señor le dé gracia a nuestro amado hermano Jacob Montesinos. Amén, hermano. La palabra del Señor para esta tarde, mis hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Le daremos lectura en el nombre del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí es la palabra del Señor. Le pido al Señor que me dé su gracia para poder conversar un poquito de la palabra y para ver la enseñanza que hay en este capítulo. Bendito el Señor para siempre. Y vemos aquí que como narra la Escritura aquí, dice que Jesús viene caminando, entrando ya, esta es la última semana, camino a Jerusalén, bendito el Señor para siempre, y viene caminando y haciendo milagros, llamando a la salvación, sanando enfermos. Entonces, a medida que venía haciendo todas estas cosas, pasó por Samaria, entrando a Jericó, y el destino final era Jerusalén. Bendito el Señor para siempre, donde, como le digo, va haciendo todas estas cosas, y a medida que iba avanzando y haciendo todas estas cosas, la multitud, la gente, se empezó a aglomerar, y vemos aquí, como narra la Escritura, que Zaqueo, que era pequeño de estatura, sube a un árbol sicomoro, dice, que pareció como a nogal, una cosa así, para mirar quién era Jesús, porque como narra la Escritura, venía mucha multitud con él. Pero Jesús viene mirando y dice que mira hacia arriba y encuentra a Zaqueo ahí. Zaqueo se interesó, dice que Zaqueo se interesó por saber quién era Jesús. Y se subió al árbol para mirarlo, pero él nunca pensó que Jesús lo iba a llamar. Bendito el Señor para siempre. Nunca pensó que Jesús lo iba a llamar. Solamente quería ver quién era. Que narra la Escritura que Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos, bendito el Señor para siempre, en lo cual era muy odiado por la gente. Era él prácticamente, como dice la Escritura, él trabajaba para el Imperio Romano. El Imperio Romano, como ustedes saben, estuvo ese imperio por 1000 años, y tenía en todos los países, como no podían con toda su gente abarcar a todos los países, entonces ponían gente del mismo por ser de Israel. Zaqueo era israelita, era judío, y lo puso a cobrar impuestos. Entonces eran muy odiados. ¿Por qué? Porque se aprovechaban, hurtaban, y dice la palabra que era rico, dice. Pero nunca pensó que Jesús lo iba a llamar y le dijo: Zaqueo, baja, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bendito el Señor para siempre. Entonces dice que descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. Al ver todo esto murmuraban: bendito el Señor para siempre.
Aquí nos vamos a detener un poquito. Es lo mismo que pasó con nosotros, cuando nos hablaron de Jesús, de las maravillas de Jesús, ¿ah? Porque esto sucedió hace 2000 años atrás, pues hermano, ¿ah? Pero como dice la palabra, que Dios es ayer, hoy y por los siglos, ¿ah? Que es bendito Dios. Ahora estamos justamente en el estado presente en nuestra vida, pero hace 2000 años que se predicó esta palabra. Y en esos tiempos sucedió eso. Y en nosotros actualmente, cuando lo hablaron de Jesús y entró Jesús a nuestras casas, ¿qué es lo que hubo? Hubo arrepentimiento. ¿Qué es lo que hubo aquí en Zaqueo en ese tiempo? Zaqueo, date prisa, descendió. ¿Y qué es lo que hubo? Un cambio en su vida. Zaqueo descendió y se reconoció y le dijo al Señor, Señor, si he defraudado, dice que, leamos un poquito. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, y alguno le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Encontramos aquí, Zaqueo, que hubo arrepentimiento de lo que hacía, ¿ah? Porque la palabra del Señor penetra hasta el tuétano de los huesos, y es lo que nos pasó a nosotros. Cuando nos hablaron de Jesús, de las maravillas de Jesús, su palabra, la palabra de Dios, que en la boca de Dios, cuando lo hablaron de este libro santo por su palabra, aquí está toda la palabra del Señor, y nosotros creímos que lo que hubo arrepentimiento, hubo gozo, bendito el Señor, un cambio de personalidad, es lo que le pasó a Zaqueo aquí, un cambio, al tiro reconoció, y al tiro un cambio, o sea, al tiro a ser justo. Y eso nos llama a nosotros ahora en la actual vida a ser justos, porque esta palabra, como le digo, fue predicada hace 2000 años, pero ahora es para nosotros, y tenemos que ser justos, tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas, bendito el Señor para siempre, y haber un cambio, pero empaparse de la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere Dios, que seamos justos, bendito el Señor para siempre. Vemos aquí en 1 Samuel 15, 22 y 23, dice que la obediencia es el mejor sacrificio que podemos hacer. Claro, porque justamente el Señor ya no quiere sacrificio, no quiere una mejor ofrenda que le hagamos al Señor. No, Él quiere justamente que le obedezcamos aquí a la palabra del Señor. Tal como obedeció aquí Zaqueo cuando lo llamó Jesús, bajó corriendo y obedeció. Obediencia, quiere que hagamos su voluntad de la palabra, que seamos justos. Aquí vemos un Zaqueo que cambió, y eso para nuestras vidas tiene que ser lo mismo. Bendito el Señor para siempre. Hay algunos que cambian, pero completamente, mientras más se apegan y se empapan de la palabra de Dios, su vida no tiene riesgo de caer. Pero si nosotros nos preocupamos poco de la palabra, poco de hacer la voluntad de Dios, poco de escudriñar, poco de orar, poco de estar en contacto con el Señor, dejamos la oración, nos apartamos del Señor, y es fácil para que deslicemos, para que caigamos, bendito el Señor, pero a eso nos llama el Señor, bendito Dios para siempre. En Miqueas 6, capítulo 6 y 8 también hay otro consejo, que justamente a Dios no le satisfacen las ofrendas que sean ofrendas y sacrificios, no. Quiere que seamos justos, que haya un cambio, que seamos justos, que ya miremos las cosas con misericordia del Señor. Eso es lo que quiero. Misericordia quiero, dijo el Señor, bendito Dios para siempre. Y vamos a donde hubo otro acontecimiento de la palabra, otro cambio. ¿De acuerdo? Cuando Jesús en el libro de los Hechos nos habla, en el versículo 16, 31 y 34, dice que aquí el apóstol Pablo, por reprender a una niña que era como adivinadora de todas, que adivinaba las cosas, pero dice que a Pablo lo seguía y decía que eran hombres de Dios y todas las cosas, pero hasta cuando Pablo la reprendió y salió ese espíritu. Pero los que tenían a esa niña, porque usaban de ganancia,
lo acusaron y fueron a la cárcel. Bendito el Señor para siempre. Pero ¿qué pasó en la cárcel? Que el Señor siempre ha estado con nosotros y siempre estuvo en esos tiempos con Pablo también, en la cárcel, y fueron encarcelados por haber sacado, porque como le decía, habían ganancias deshonestas que usaban a esa niña y Dios por intermedio de Pablo quitó ese espíritu que había en esa niña, bendito el Señor, y por esa causa tuvieron que ir a dar a la cárcel. Pero ¿qué pasó en la cárcel? Que, como le decía, Dios siempre ha estado con nosotros, siempre estaba en esos tiempos también con Pablo. Dice que los pusieron en el cepo, engrillados, pero en la tarde, en la noche hubo un terremoto y se cayeron las cadenas, las paredes. ¿Y qué pasó con el carcelero? Se quería matar. Bendito el Señor para siempre. Y les voy a leer aquí. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo. Bendito el Señor para siempre. Porque Pablo y Silas, dice, un poquito más atrás. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz de precipicio, adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Bendito el Señor para siempre. Aquí está haciendo, por intermedio de Pablo, justamente como dice que da de gracia por lo que gracia y recibido. Dios permitió a Pablo, que fue el último apóstol que llamó, para que fuera creciendo la obra del Señor. Y eso tiene que suceder en nosotros. Nosotros tenemos que ir predicando esa palabra para que vayan llegando las almas al reino del Señor. Bendito el Señor. Y aquí vemos justamente otra salvación. Bendito Dios para siempre. Tal como llegó el Señor a nuestras casas y nos gozamos con Él. Pero ya estando ya en la casa del Señor, ese cambio tiene que ir día a día. Tenemos que ir cada día madurando en las cosas de Dios, como dice, madurando, ir aprendiendo más de la palabra. Bendito el Señor para siempre. Hay unos que dedican toda su vida a la palabra del Señor, y por eso son más instruidos en las cosas de Dios, tienen más enseñanza, sabiduría le da el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos empapeemos de Él. ¿Para qué? Para que seamos justos, para que actuemos con misericordia, para que, bendito Dios, y prediquemos el Evangelio. Bendito el Señor para siempre. Aquí en el libro de los Salmos 32, tenemos otro consejo, bendito el Señor para siempre. Bendito Dios para siempre. Vamos al Salmo 32:8. Salmo 32:8, miren lo que nos dice el Señor aquí. Bendito el Señor para siempre. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria al Señor para siempre. Salmo 32:8. Mira el consejo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene los ojos puestos en nosotros, hermano. Dios tiene puestos los ojos en nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos buscando su rostro? Él lo está mirando. Uno cree que Dios no está lejos. No, Él permanece fiel. Nosotros infiel, nosotros lo desviamos. Pero entiende que los ojos de Jehová están sobre nosotros. Bendito el Señor para siempre. Vamos a Proverbios 3, capítulo 5. Proverbios 3, capítulo 5. Hay otro consejo aquí. Bendito el Señor para siempre. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce, bendito el Señor para siempre. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito Dios para siempre. Entonces, claro, porque a veces justamente nos desviamos de las cosas del Señor. Vamos por otro camino. Pero tenemos que estar, como les decía, empapados de la palabra del Señor. ¿Para qué? Porque estando la palabra en nuestras vidas, vamos a enderezar nuestro camino. Porque vamos a tener el temor a Jehová, el temor a Dios. Bendito el Señor.
y tenemos que dar gracias a este Jesús que apareció en nuestras vidas, ¿ah? Y nos vino a trazar el camino, ¿ah? Y Él pagó por todos nosotros. Es verdad que estamos salvos, pero no por eso vamos a hacer lo que queramos, ¿ah? Mientras más aprendemos de la palabra del Señor, más nos vamos a gozar del Señor y menos vamos a estar haciendo cosas que no se deben. A veces lo echamos carga en nuestras vidas porque no consultamos a Dios, porque hacemos las cosas desordenadamente, ¿ah? Y de repente decimos, Señor, ¿por qué tanta carga tan pesada que tengo, tantos problemas? Esto, y es porque no hemos dejado, no hemos apartado de las cosas del Señor y hacemos cosas a nuestras maneras. Bendito el Señor, pero Él dice que nos está mirando, ¿qué es lo que hacemos? Pero mientras no clamemos a Él, mientras no nos arrepintamos, justamente como Zaqueo, ¿ah? Zaqueo dice que se arrepintió y bajó y quería, si alguien le había ofendido, dijo, le pagaré cuadruplicado. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿ah? Que vivamos una vida humilde, una vida tranquila, ¿ah? Una vida que hablemos del Señor, bendito Dios para siempre. Que el Señor nos ayude, bendito Dios para siempre. Siempre, porque necesitamos siempre del Señor, pero las cosas de la vida a veces nos confunden. Si tenemos algo de dinero, ya nos desviamos. A veces a los cristianos les hace mal el dinero. ¿Ah? Bendito el Señor. Yo me acuerdo siempre de un hermano que le empezó a ir tan bien en un negocio y después ya se apartó de las cosas del Señor, se compró su auto. Ya los fines de semana ya no iba a la iglesia, se iba para afuera de Santiago, bendito el Señor para siempre. ¿Y por qué? Porque empezó a ver lo material, lo que había logrado, ¿ah? Pero se olvidó del Señor. Y ese es el riesgo que corre el cristiano. Por eso que el Señor aquí nos manda a que justamente hagamos la voluntad de Dios, a ver la voluntad de Dios, que recapacitemos, que miremos en realidad, estoy haciendo bien las cosas. Jesús nos aconseja todos los días, bendito el Señor por siempre, nos habla de una, de otra manera, y somos olvidadizos de la palabra, pero aquí el Señor, si usted se interesa y busca las cosas de Dios, busca al Señor, es lógico que esa palabra se va a penetrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y como le decía, el temor del Señor va a estar siempre sobre nosotros, y eso va a evitar que nos deslicemos y caigamos. Bendito el Señor para siempre. Y el Señor nos ayude a hacer su palabra y realmente obedecer a la palabra de Dios, ¿ah? Ponerla por obra, que el Señor nos ayude, y nos cuesta, pues ahí nos trabaja el enemigo justamente en esas debilidades, ¿ah? Si te cuesta orar, esa es una debilidad tuya, y ahí es donde tenemos que atacar. Ahí es donde si le cuesta orar, ¿ah? Y que de repente dice, ya voy a orar, y la carne no se quiere orar, es una debilidad. Usted ahí es donde tiene que trabajar, y el Señor nos enseña que ahí tenemos que atacar. A lo mejor el día domingo ya no lo tiene para el Señor, lo deja, no voy este otro domingo. Y esa es su debilidad, y va a media nomás, de repente voy, de repente no voy, de repente ya me quedo. Es como que es un sacrificio ir a la casa del Señor. Incluso hay otros que dicen, no, me quedo en la casa y leo igual la palabra del Señor. Y el Señor nos manda aquí, nos manda que nos reunamos, que aprendamos de su palabra. 6 días trabajará y el 7º será de alabar a Dios. ¿Por qué cree usted que Dios mandó al cautiverio, bendito el Señor, al pueblo de Israel? Porque tenían que trabajar 6 años, y el 7º año tenían que dejar las tierras para que se purificaran. ¿Y por qué los mandó? 70 años fueron a Babilonia, fueron cautivos, 70 años, bendito el Señor para siempre. ¿Por qué? Por no respetar la palabra del Señor. Y después volvieron de 70 años. Y aquí el Señor nos dice, 6 días trabajarás y el 7º será de adoración a Dios. Y eso tenemos que respetarlo. No tenemos que dejar el día domingo para nosotros. Tenemos que tratar de estar en la casa del Señor siempre. Bendito Dios. Y aprender de su palabra. Porque usted no saca nada con dar una buena ofrenda o hacer sacrificio como lo hacen otros, o andar de rodillas, o qué sé yo, hacer tantas cosas
No, dice que el Señor no se vale de eso, dice que quiere justicia, quiere que usted sea justo, quiere que sea humilde, quiere que se empape de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo y para que justamente vamos predicando, tal como llamó a Zaqueo. Después Pablo, el carcelero, se convirtió toda su casa, y nosotros también tenemos que ir aprendiendo ahora, como le decía, hace 2000 años, pero la palabra es hoy y siempre. Entonces ahora la palabra es para nosotros. ¿Ah? ¿Cuántas almas, cuánto le ha predicado este año usted? ¿Ah? Bendito el Señor. Y esa pregunta es para todos. ¿Ah? Hemos trabajado poco con todas estas cosas que están pasando. Más que nunca tenemos que estar apercibidos a la palabra del Señor, porque estamos viendo muchas cosas que nos da a entender que el Señor viene y que el Señor está a las puertas y que estamos pasando por principio de dolor. Bendito el Señor para siempre. Entonces, ahí está la enseñanza para nuestras vidas, para que hagamos la voluntad de Dios, que nos preocupemos de la Escritura, que nos preocupemos de que haya humildad, que haya justicia, que haya misericordia en nuestras vidas, para actuar con el prójimo y con todo, Señor. Y la obediencia, especialmente a Dios. Como le decía, no quiere sacrificio el Señor. ¿Ah? Quiere que usted sea justo, quiere que bendito el Señor, y que trabajemos y prediquemos la palabra del Señor y que nos empapemos de la palabra del Señor. Gracias, Señor, le doy al Señor, a mi Dios, por esta palabra que me ha entregado, esperando que añada bendición a su palabra y que usted la tome y que algún consejo reciba de ella, porque eso es para justamente a que vamos aprendiendo y vamos engrandeciendo. Yo tomo mi parte, usted tome la suya, y como le digo, hasta aquí es la palabra del Señor, para mi Dios que me ha honrado en esta tarde. Para Él es la honra, la gloria y para siempre su misericordia. Demos gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oremos entonces por la palabra del Señor que ya ha sido recibida. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra, la porción que hemos recibido, Señor, bendito Dios, donde tú nos aconsejas, bendito Dios, que tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber, bendito Dios, justicia, que tiene que haber misericordia, Padre amado, y si hemos fallado o defraudado a alguien, que nos enseñas tú por tu palabra que seamos justos. Ayúdanos, guárdanos en nuestras vidas, en nuestro corazón. Te necesitamos, dependimos de ti, Señor. Ponga esta palabra y grábala en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para no caer, porque somos olvidadizos. Como le decía, Señor, ayúdanos. Dependimos de ti, Padre amado. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Cometimos puros errores, pero gracias por tu consejo. Ayúdame a practicarla, ayúdame a ponerla por obra. También a mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo agradecemos. Desde ya, bendito Dios, bendice a todo tu pueblo. Te pedimos todas estas misericordias y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora cantaremos al Señor el segundo himno, Dios incomparable. Cantemos al Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Que el Señor bendiga al coro y vamos a pedir la bendición final. Padre amado, te damos gracias porque tú nuevamente has hablado en nuestras vidas y bendiga grandemente a tu Hijo que tú has usado en esta tarde. Cada día nos dé entendimiento para poder participar de su santa palabra. Te damos gracias, Señor, por este lindo momento de recogimiento que tú nos has dado. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.